Buenas tardes. A continuación presentaré el trabajo titulado Variaciones en los genes WNT16 y SOC6 en mujeres mexicanas con y sin fractura de caderas con motivo del ingreso a la Academia Nacional de Medicina. Importante considerar que la osteoporosis es un desorden caracterizado por una disminución progresiva de la masa y microarquitectura ósea que conduce a un incremento en la fragilidad del hueso con un consecuente incremento en el riesgo de fractura. Podemos reconocer dos variedades en las cuales pues la etiología la podemos ver en esta lámina, la primaria y la secundaria relacionados ambas pues con orígenes diferentes. Muy importante comentar que las manifestaciones clínicas de la osteoporosis son muy discretas, por eso se considera una epidemia silenciosa y también peligrosa. Suele ocurrir con mucha frecuencia únicamente un dolor crónico de espalda, una pérdida progresiva de la estatura, una postura encorvada, y no es hasta que ocurre una de las complicaciones más frecuentes, que son las fracturas, que volteamos a ver esta enfermedad con unos ojos diferentes. Importante considerar que se contempla o se proyecta que una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 varones mayores de 50 años en algún momento de su vida presentarán una fractura por osteoporosis. Los sitios anatómicos en los cuales ocurren estas fracturas con mayor frecuencia son columna vertebral con las microfracturas en radio distal y las más aparatosas, costosas y dolorosas de todas, que son las fracturas de cadera. Dentro de la fisiopatología de la osteoporosis es simplemente importante considerar que resulta de la interacción de una gran cantidad de factores de tipo genético y de tipo ambiental. Se sabe que los factores genéticos impactan de una manera importante porque la heredabilidad está perfectamente demostrada en un buen número de gemelos. Entonces, los factores genéticos juegan un papel determinante en el control genético del fenotipo óseo, como tanto, pues también con la ocurrencia de la osteoporosis. Prácticamente todos los genes, incluyendo todos los cromosomas, incluyendo los sexuales, que son el X y Y, incluyen una gran cantidad de genes cuyos productos impactan en el metabolismo del hueso, ya sea porque son hormonas, porque son sus receptores, porque son componentes de matriz, porque participan en los procesos osteoblastogénicos u osteoclastogénicos, las citocinas y sus receptores, incluso una gran cantidad de genes relacionados con el cáncer como P53, de alguna u otra manera impactan en el fenotipo del hueso. Es muy importante comentar que estos genes dentro de su estructura pues sufren variaciones, sufren cambios. Estos cambios se llaman polimorfismos y se refieren a la variación en la secuencia de bases del DNA. Especialmente nos vamos a dirigir nosotros a las variaciones de una sola base, que son los tipos SNPs, que es uno de los tipos de polimorfismos que existen, en los cuales una base cambia por otra. Esto ocurre en aproximadamente cada 1.300 pares de bases y constituyen hasta el 90% de las variaciones. Esto favorece la presencia de ciertos rasgos fenotípicos como son la susceptibilidad o protección a enfermedad, metabolismo distinto de fármacos, entre otras cosas. De tal manera que, pues el abordaje del estudio de los factores genéticos pues es importante con relación a las enfermedades poligénicas. Comentar que prácticamente en México la mayoría de las investigaciones por muchos años tuvieron una orientación diferente, se estudiaba la epidemiología, las características clínicas, la respuesta al tratamiento, las formas de diagnosticarla, su comportamiento a lo largo del tiempo, sus complicaciones, pero realmente muy poco existía en la literatura con relación a conocer qué tanto pesa la genética y qué tanto pesa el ambiente en relación a esta enfermedad en nuestra población, que sabemos de antemano es un problema de salud pública mundial, nacional, con grandes costos, no solamente para el paciente, sino para el sector salud, y que además, pues sabemos, tiene ya un componente genético importante. De tal manera que, pues con este planteamiento, nosotros decidimos identificar si existen variaciones genéticas en nuestra población relacionadas con esta enfermedad. En este caso, nos dirigimos a investigar dos variaciones tipo SNP en dos de los genes relacionados con el metabolismo de óseo en pacientes mexicanas con fractura de cadera, a fin de saber si estaban relacionadas o no con la presencia de este rasgo. Esto pues se ha hecho a través de un equipo de tiempo real, con una previa selección lo más correcta posible y homogénea de casos y controles, que en este caso pues son mujeres mexicanas con y sin fractura de cadera, en el caso y de los controles, en las cuales, pues se buscó descartar la presencia de enfermedades óseas agregadas que no ingirieran fármacos que impactaran el metabolismo del hueso. Todo esto se documentó a través de
un cuestionado y se logró conformar un grupo pues homogéneo de trabajo, prácticamente conformado con 140 controles y 139 casos, y con un equipo de tiempo real se discriminaron los alelos. Importante mencionar que en ninguno de los dos SNPs se encontraron variaciones estadísticamente significativas en cuanto a las frecuencias alélicas y genotípicas, es decir, no fue posible detectar alguna asociación real entre algún alelo o algún genotipo y la presencia de fractura de cadera. Sin embargo, en este momento son solamente prácticamente 140 casos, 140 controles. Esto nos permitirá extender el estudio a un número mayor de pacientes con un cálculo más adecuado de tamaño de muestra a fin de confirmar si verdaderamente no existe alguna asociación. Podríamos comentar que con base en la revisión de la literatura, pues encontramos algunos trabajos daneses y unos españoles que únicamente sugieren que estos dos alelos pudiesen tener alguna relación con ciertos rasgos del fenotipo óseo, como son la estructura, el grosor del cuello cortical, el riesgo de fractura. Sin embargo, al igual que nuestros trabajos solamente preliminares, será necesario extenderlos a lo largo del tiempo y confirmar si verdaderamente estas tendencias son reales o no. En nuestro caso, pues analizaremos un número mayor tanto de casos como de controles, porque bueno, como comentaba en este momento, pues realmente al menos con estos resultados no es posible establecer una asociación que tenga una significancia estadística. Estas variaciones pueden relacionarse con otros rasgos fenotípicos y esto pues lo discutiremos más adelante si es posible encontrar algo. Muy importante comentar que los estudios de asociación de este tipo entre rasgos fenotípicos y enfermedades poligénicas o multifactoriales tienen una serie de condiciones que hay que cuidar, las que podemos ver en esta lámina. En cada una de estas condiciones hay que tener un control estricto porque nos puede llevar a establecer asociaciones espurias. Afortunadamente, todas estas variables son perfectamente controlables, simplemente hay que hacerlo, sobre todo al inicio. Es mejor tener, nosotros lo hemos aprendido, un grupo pequeño pero muy homogéneo para el análisis. Una de las conclusiones importantes es que hay que considerar la variación de la nueva definición de osteoporosis. Tal vez la tendríamos que redefinir, reconsiderar, que bueno, pues ya esta definición tradicional pues seguramente ya es distinta porque tenemos que contemplar otras condiciones de acuerdo al nuevo conocimiento, como son la deficiencia primaria de la masa y de la microarquitectura del hueso, que conduce también a un aumento en la fragilidad del mismo, con un consecuente incremento de fractura, de tal manera que la deficiencia, pues, no solamente secundaria, también es primaria, y hay casos de pacientes, pues, muy jóvenes que presentan esta enfermedad y sus complicaciones. Entonces, esto, pues, ha cambiado a lo largo del tiempo. Simplemente considerar que, bueno, pues, una de las intenciones de esta investigación es establecer un perfil de riesgo genético propio de nuestra población, el cual puede ser distinto al resto de las poblaciones. Nosotros hemos encontrado en una gran cantidad de genes pues variaciones que no están presentes en otras poblaciones y que son propias de las nuestras y que están relacionados con características del fenotipo óseo, como son la osteopenia, la osteoporosis, la ocurrencia de fracturas de cadera y de radio distal principalmente. Y bueno, la intención es establecer un perfil de riesgo genético propio de nuestra población que pueda usarse con medidas preventivas a fin de detectar oportunamente los grupos de riesgo de nuestra población. Gracias.